Ayer me sorprendí bastante al escuchar al Partido Popular de Cataluña decir que después de la intervención del nuevo presidente del Parlamento catalán, el diputado de Esquerra, Roger Torrent, surgía un hilo de esperanza por su tono conciliador. ¿Qué dijo Torrent para que el PP de Cataluña viese un hilo de esperanza? Pues la verdad es que escuchando sus palabras yo no he encontrado nada esperanzador en lo que dijo, cuando por ejemplo aseguró que iba a defender a los diputados prófugos y a los encarcelados. Así que supongo que será lo que no dijo lo que ha animado a la gente del Partido Popular. Es verdad que Torrent ha borrado de su discurso el «Viva la República» que entonó su antecesora en el cargo, Carmen Forcadell. Pero me temo que ya no lo dice no porque no lo sienta, o porque no lo desee, o porque no vaya a actuar de alguna manera para lograr eso, sino porque le da miedo terminar en el banquillo como han terminado otros de sus compañeros. Así que parece que la situación que ahora mismo tenemos en Cataluña puede ser la siguiente. Los separatistas de Esquerra y de Puigdemont siguen a lo suyo. Si acaso hay alguna diferencia respecto a otros meses, es que ahora cuidan más las formas porque saben las consecuencias. Por eso le siguen dando vueltas a ver si pueden o no pueden investir a Puigdemont, sea por videoconferencia, sea de la manera que sea. El Partido Popular, en esto de cuidar las formas, aunque sea mínimamente en algún discurso, ven un hilo de esperanza. En la calle hay que decir que el separatismo pierde fuelle y las movilizaciones están pinchando, porque la concentración que habían convocado en el Parlamento de la República, dijeron, pues a esa movilización fueron 500 personas. Cada vez les van menos. Luego a las grandes hay que decir que ya va más gente, pero a estas, y también habían convocado un boicot a la emisión en TV3 de un documental de Joan Manuel Serrat. El boicot, fíjense si fracasó, que este documental fue lo más visto en la cadena pública separatista. En la economía, las cosas parece que se estabilizan, sobre todo en el resto de España, mientras en el CIS, la preocupación, al menos en el CIS, por la cuestión catalana, también ha caído. Es decir, que si no fuera por el asunto de cómo quieren investir a Carles Puigdemont, habríamos vuelto a más o menos la normalidad anterior al 6 de septiembre. La pregunta es, ¿qué normalidad es esa? Y si esa normalidad es aceptable. ¿Ha cesado el adoctrinamiento y la persecución a lo español en las escuelas, las administraciones públicas y hasta las iglesias de Cataluña? ¿Ha cesado la manipulación y los ataques a los constitucionalistas en la opinión pública catalana y sobre todo en los medios públicos y en los subvencionados? Bueno, pues la respuesta ya la saben ustedes. Y si no la saben, les quiero poner un ejemplo para que vean ustedes cuál es esa normalidad que tenemos en Cataluña. Un ejemplo de ayer. Ayer entrevistaron a la ganadora de las elecciones en Cataluña en TV3, en las últimas horas, a Inés Arrimadas. Escuchen cómo termina esa entrevista en TV3. No es Corea del Norte, ¿eh? Es Cataluña. Y el presentador le recrimina a la política que ha ganado las elecciones, siendo con mucho el partido más votado en Cataluña, que la gente de su partido no cante el Segadors, como hacen los buenos separatistas. Me gustaría preguntarle, ayer, ¿cómo es que los miembros del grupo parlamentario de Ciudadanos no cantaron el Segadors? Yo no sé si alguno de mis diputados cantó o no cantó. No los revisé todos, pero creo que la mayoría no lo hicieron. Ah, bueno, la verdad es que poner en la televisión pública gente que revise quién canta o no canta da un poco de miedo, pero bueno. No se lo tome así. No, yo no he preguntado. No es una caza de brujas, solo preguntar. Yo creo que debemos ser libres para poder elegir dentro del respeto siempre, porque nosotros respetamos el himno de Cataluña, el himno de España, cualquier himno. Nosotros nos silbamos, no faltamos al respeto como hacen otros, pero después está la libertad de poder expresar o cantar o no cantar. Da angustia pensar que se debe controlar quién canta. Yo no lo haré con mi equipo y espero que nadie lo haga. No vea segundas intenciones más allá de la pregunta.
Les he dicho, para que vean que era reciente el ejemplo, que era de ayer. No, es de esta mañana. Es del programa de esta mañana en TV3. Da angustia pensar que en la televisión pública catalana se dedican a revisar quién canta o no canta El Segadors, le ha tenido que decir Inés Arrimadas al presentador de TV3. Es verdad que en Cataluña, para que nos tranquilicemos, aún no están supervisando quién es el ciudadano que no llora lo suficiente en el funeral del dictador de turno. Pero no me dirán que lo que acaban de escuchar no está mal, para que nos hagamos una idea de cómo está el ambiente. Ahora mismo corremos un peligro. El peligro es que, como la cosa ha estado tan mal y el desafío secesionista ha estado tan a punto de triunfar, pues ahora que han dado un paso atrás para coger carrerilla, nos tenemos que conformar con esto. Y volvemos todos a mirar hacia otro lado en Cataluña y en el resto de España, mientras sigan poniendo los cimientos para una futura independencia. Y eso es muy peligroso, no solo para esta parte de España, sino para otras comunidades que se siguen mirando todos los días en el espejo catalán. Les voy a contar algunas noticias de hoy mismo. En una ciudad española, una concejalía de normalización lingüística ha organizado una campaña para señalar con pegatinas en las marquesinas y en los escaparates quienes atienden como es debido, es decir, en la lengua que no es la española. En una ciudad española, los árboles de la plaza más importante han aparecido llenos de lazos amarillos y el mobiliario lleno de carteles a favor de los presos políticos. En una ciudad española, a los alumnos de 12 años de un instituto, según publica OK Diario, se les ha obligado a leer un libro en el que se les dice a esos niños que la comunidad en la que viven es una nación diferente a la española, que ellos pertenecen a una etnia concreta y que el que piense lo contrario es un españolista. A lo mejor usted que escucha radio dice, pues menuda novedad, si esto lo venimos escuchando desde hace tiempo, que es lo que pasa en Cataluña. Esto no es novedad en Cataluña. Ya. Lo que pasa es que la Concejalía de Persecución Lingüística, que pone pegatinas en los comercios, es del Ayuntamiento de Castellón. La plaza invadida de lazos amarillos y de carteles de los presos es la de Formentera. Y la ciudad donde los chavales van a tener que leer un libro en el que se dice que la idea de España es una cosa franquista es Gijón. El libro del que les hablo se titula Faer Astúries, la política lingüística y la construcción frustrada del nacionalismo asturiano. Y esto es lo que hacen leer a los chavales de 12 años en un instituto. Es el típico manual separatista en el que, por cierto, también se blanquea la ETA, donde se explica y se justifica por qué allí la gente ha matado y por qué en esa comunidad ha habido muchos que les ha respaldado y ayudado. Si se acepta como normal lo que no es normal en Cataluña, y encima parece que se les premia con elogios y con promesas y con mejor financiación, en el resto de sitios, ¿qué creen ustedes que pasará? Lo estamos viendo en Valencia, lo estamos viendo en Baleares, gracias al trabajo sucio que todas esas asociaciones pancatalanistas, bajo gobiernos del PSOE, siguen haciendo por la construcción de lo que llaman países catalans. Y ven ustedes esa noticia que le comentaba, que empiezan a surgir estas informaciones también en comunidades donde hace poco era casi inimaginable, como por ejemplo Asturias. Aquí, por cierto, en Asturias también gobierna el PSOE, pero la diferencia es que el actual presidente Javier Fernández dice que se niega a seguir el camino de otros líderes socialistas. También dicen, desde el entorno de Javier Fernández, que como él se retira, pues que en 2 años ya no será problema suyo. Y los sucesores del PSOE en Asturias y en la dirección nacional, ¿qué hacen? Pues se opinan justamente lo contrario, empezando, como han escuchado en los últimos días a Diana Lastra, mano derecha de Pedro Sánchez, decir que está a favor de esa cooficialidad del bable ya de ya. Hace muchos años, bajo un gobierno del PP, en Asturias se aprobó la ley del uso del asturiano. Con el dinero de los asturianos se creó el bable como asignatura optativa. Con el dinero de los asturianos se subvenciona la cultura también en bable, y con el dinero de los asturianos se financia a los medios de comunicación que difunden el bable. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no han conseguido algunos
es lo que pretenden o han conseguido otros en otras comunidades, que es expulsar al español de la vida de los asturianos. Ahora la noticia es que hay algunos que quieren ir un paso más allá, con diferentes intenciones, supongo. Algunos querrán utilizar también el bable y la cooficialidad como herramienta para que libros como el que les decía de Gijón se extiendan al resto del Principado de Asturias. El PSOE una vez más se ha puesto a la cabeza y haya anunciado la cooficialidad del bable va a ser una de sus medidas estrella en el programa electoral. Y como es lógico, Izquierda Unida y Podemos ya han anunciado que ellos, por supuesto que se suben a este carro. Escucharon aquí que PP y Ciudadanos han mostrado su más profundo rechazo. Y la sorpresa, para algunos, ha venido del partido que fundó Francisco Álvarez Cascos, Foro Asturias. Digo sorpresa porque a muchos, por lo menos oyentes de Radio en Asturias, y creo que también en el resto de España, les ha sorprendido que el partido fundado por Cascos, de la mano de una parte del PSOE y de Podemos y de Izquierda Unida, pues aparezca mezclado también en este tipo de campañas. Y ustedes nos lo han hecho saber. Y como cada vez que hay una inquietud de los oyentes es nuestra también, pues vamos a preguntarnos el por qué. Don Pedro Leal, diputado de Foro Asturias y vicesecretario de Acción Sectorial y Programa del partido. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, explíquenos por qué está Foro Asturias a favor de la cooficialidad y aparece también en iniciativas o en votaciones con el PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Don Pedro. Ya veo que la pregunta pues está un poco dirigida y que no corresponde con la realidad de la postura de Foro Asturias, como lo está denominando, respecto al asturiano y a la oficialidad. Me cuesta creer que se hable, como se está comentando ahora, de sorpresa nuestra postura, porque nuestra postura sobre el asturiano está reflejada en nuestro programa electoral, con el que concurrimos a las elecciones en el año 2011, que ganamos, por supuesto. Es el mismo con el que concurrimos a las elecciones del 2012 y es el mismo con el que concurrimos a las elecciones en el 2015. Lo que pasa que ya veo que se nos está poniendo en una determinada opción, en una manipulación interesada por parte de aquellos partidos, aquellas formaciones políticas que ni tienen programa, ni tienen ideas, ni tienen proyecto, ni para Asturias, ni mucho menos para el asturiano, porque que yo sepa, hasta ahora del asturianos pocas formaciones políticas hablan, la nuestra sí habla, y le invito a que consulte la página forasturias.es, donde verá claramente nuestra postura. Y para aquellos que no conozcan la singular situación política de Asturias, pues esto es un debate que se intenta generar, que no es tan agrio como acaba de exponer ahora mismo en este programa, pero quienes no conozcan la situación concreta, particular y singular de nuestra región, pues le puede llamar la atención, con un PSOE, con dirigentes afines a Pedro Sánchez, que ahora abogan por la oficialidad, y un Partido Popular, que es quien apoya al Partido Socialista en esta comunidad autónoma de modo continuo y retirado en estos últimos 15 años, apoyando presupuestos, créditos extraordinarios, impidiendo, por ejemplo, la supresión del impuesto de sucesiones, como acontece en las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Aquí el Partido Popular apoya lo contrario, y alimentan este debate de una manera falsa, ¿no? Y ese debate pues se ha generado para tapar muchas vergüenzas, para ocultar pues lo que los grandes partidos en España, el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen referente a Asturias que no tienen. Y demonizan algo que se ha aprobado también en el Parlamento asturiano en el año 98, que fue aprobado esa ley que has hecho referencia, de la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, aprobada en el año 1998 a instancias de un gobierno del Partido Popular. Y ahora se intenta demonizar, ¿no? Por tanto, la postura de Foro, como digo, es clara y figura expresamente en nuestro programa, y así hablo de memorias, y les invito a consultarlo en las páginas 117 y 118, a diferencia de lo que hacen Partido Socialista y Partido Popular, que no hablan nada del asturiano, ¿no? Y el asturiano es una lengua autóctona. Sí. Todo el mundo lo sabe, y que existe, cualquiera que visita Asturias le quiero agradecer la invitación, pero a mí no me gusta hablar de memoria. Por eso tengo el programa de Foro Asturias aquí delante, porque me lo he leído. Y entonces he ido al primer punto. Y dice: trabajaremos por un amplio consenso social y político en la defensa de las lenguas de Asturias, respetando la libertad y la voluntariedad de su uso sin imposiciones, pero también sin impedimentos para los ciudadanos. Si el bable se convierte en lengua cooficial, yo he escuchado, por ejemplo, al PSOE, Izquierda Unida y a Podemos decir que eso será bueno porque en la educación
será como el gallego en Galicia. Decir que en la administración pública, el que no quiera, pues que habrá que contratar traductores. Si es cooficial el bable, ¿será un bable cooficial en el que se pueda elegir si se estudia o no se estudia? ¿Se pueda elegir si se usa o no se usa en la administración? ¿Será cooficial como el resto de lenguas que puntúan para promocionarse en la administración pública? Lo digo porque mucha gente, sin querer manipular, y tampoco sin mala intención, porque una cosa es lo que hagan los partidos, pero aléjelo de los partidos políticos. Piensen nuestros oyentes, cuando escuchan convertir una lengua en cooficial, piensan que se convierte en cooficial como las otras lenguas y piensan lo que pasa en otras comunidades, por cierto, en las que tuvo responsabilidad el PP y ahora la tiene el PSOE para hacer estas cosas, para que vea que aquí de PP y de PSOE no ocultamos nunca nada y ustedes lo saben. Cuando dicen que el bable es cooficial, será una cooficialidad que será voluntaria, porque si es voluntaria, porque hay que cambiar el Estatuto de Autonomía de Asturias, donde se dice eso, la voluntariedad y no imponer a nada. ¿Me puede explicar qué cambio sería, cómo sería lo que piden ustedes? Le digo porque el Ayuntamiento de Gijón votaron todos. Era una propuesta del PSOE, avalada por Izquierda Unida y Podemos, y Foro Asturias votó a favor de la cooficialidad, de iniciar la cooficialidad del bable, de que en los próximos programas aparezcan estas cuestiones. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que no es como usted me lo está contando, porque no se votó la cooficialidad en el Ayuntamiento de Gijón. Se votó iniciar un proceso para ver si hay consenso para ello o para no. Claro, es que tenemos que saber leer las cosas. Sí. Si usted me está preguntando, y le voy a contestar y permítame dígame. A las claras, sí. Me está preguntando que si Foro Asturias quiere instalar la oficialidad al estilo vasco, al estilo catalán, ya le digo rotundamente que no. Que nosotros no queremos aislarnos del resto del país porque sería empobrecernos. Nosotros estamos defendiendo un patrimonio lingüístico como el que tenemos, porque data ya desde la época pues de los grandes ilustrados asturianos, entre ellos Aspal Melchor de Jovellanos, defendemos un patrimonio para unir. Defendemos el patrimonio lingüístico para enriquecer, pero nunca para enfrentar, nunca que nos sirva de frontera. Por eso ya le digo, si me pregunta que queremos una oficialidad del modelo vasco al catalán, le digo claramente que no. Aquel que se lo haya contado o que haya querido trasladar otra postura está mintiendo. Nosotros no queremos aislar a Asturias ni del resto de España ni del resto del mundo. Estamos en un mundo global y eso sería empobrecernos y generar una barrera. Defender el asturiano no es nacionalismo, como algunos pretenden traducir o intentan interpretar que es el programa de Asturias, que lo tiene ahí muy claramente delante, como acaba de informar. Entonces, si lo tiene ahí perfectamente, está viendo que defendemos el uso del asturiano sin imposiciones. Nadie puede estar obligado a estudiar el asturiano. Nadie tiene que estar obligado a estudiar en asturiano. Don Pedro, y tiene eso, que ser sin obligatoriedad. Pedro, ¿y eso cómo lo conseguimos? Lo digo para que vea que yo estoy intentando enterarme. Porque ya, por ejemplo, busque usted en todas las noticias que lo que usted acaba de decir ahora no aparece en todos los sitios. Me parece bien que usted haga esa matización y ese desmarque, pero yo estoy tratando de entenderlo. No es un desmarque, estoy contando la realidad. No, hombre, digo que se desmarque de... Porque yo leí textualmente lo que don Pedro, que digo, se desmarca por lo menos de lo que están diciendo el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, que ellos quieren una cooficialidad diferente a la suya por lo que me acaba de decir. No. El modelo de uso del asturiano que propugna el Partido Socialista con esta nueva dirección de Pedro Sánchez tampoco es el de Foro. Claro. Y el modelo de Izquierda Unida tampoco es el de Foro. Claro, lo digo porque cuando tampoco, usted dice... Y el de Podemos tampoco. Claro. Es que nos están intentando meter en un saco que Foro no está. Sí, pero ¿sabe usted que hay quien quiere hacer con el bable lo que se está haciendo con otras lenguas en otras comunidades? ¿Eso es así o no es así? Hay quien quiere conseguir con la cooficialidad dar un paso más allá y estamos viendo que a chavales les hacen leer de forma obligatoria un libro en el que se habla del nacionalismo frustrado asturiano y de por qué Asturias es una nación. Pero explíqueme una cosa. En el estatuto, artículo 4, estatuto ahora mismo de la Comunidad Asturiana, dice: el bable gozará de protección, se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje. ¿Qué hay que cambiar de esto? ¿Por qué el bable necesita...? Pues no se está garantizando la ley, no estoy hablando de oficialidad. Tenemos una ley, le digo, que fue aprobada en el año 2008 y no tiene un simple reglamento que lo desarrolle.
Entonces, ¿cómo vamos a avanzar si todavía no está desarrollado el uso, normalización y protección del asturiano? Y los asturianos quieren que se proteja su patrimonio lingüístico. Eso es generalizado y goza de una simpatía generalizada en esta región, el asturiano. Otra cosa es que nadie quiere que se le imponga, nadie quiere que a sus hijos les obliguen a estudiar en asturiano, y nosotros lo entendemos. Hable por usted, porque hay gente que sí quiere que se le imponga. Es y de una hecho, minoría. Será una minoría, pero es que si el BABLE se hace oficial y vea usted lo que dijeron en ese pleno que usted ha dicho, que no se aprobó lo que se aprobó de Gijón, lo que dijeron desde Izquierda Unida, Podemos y el PSOE, citando otras lenguas cooficiales muy cercanas como el gallego. Queremos que el BABLE sea como el gallego. Le voy a leer textuales de la prensa asturiana, para que no vea que soy yo, del Comercio, La Voz, La Nueva España. Los grupos de Si Son Si Se Puede, Izquierda Unida, PSOE y Foro en el Ayuntamiento de Gijón han aprobado en el Pleno una proposición de apoyo a la oficialidad del asturiano. Mi pregunta es... Ese es el titular. Yo que leí el documento en cuestión no decía eso. Decía que para abrir un proceso para ver si existía el consenso necesario político y social para hablar de la oficialidad del asturiano como se recoge en el artículo 3.2 y como lo aprobaron todos menos el PP, pues ya había ese consenso menos el Partido Popular. Si mi pregunta eso no significa que exista ese consenso. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambia? Pero para que la gente se entere. Le vuelvo a insistir. Para que la gente se entere, don Pedro, ayúdeme. ¿Qué cambiaría ahora mismo para el BABLE? Si usted dice que no lo van a imponer, ¿qué cambiaría ahora mismo para el BABLE que se hiciera cooficial según Foro? Según Izquierda Unida, PSOE y Podemos, ya sé lo que cambiaría. Cambiaría que habría que imponerlo en la administración y lengua vehicular impuesta en la enseñanza. Pero para Foro Asturias, ¿qué cambiaría? ¿Por qué sería diferente el BABLE si se hace lengua cooficial? Vamos a ver, para empezar, si lo hacemos de una manera imposición, generaría empobrecimiento. Por eso nosotros no defendemos la imposición, no defendemos la obligatoriedad. De otra manera, en el momento actual que está el asturiano, el declararlo oficial por sí mismo, no iría ni a peor ni a mejor. No le vincularía en nada, más allá de aquellos apuntes que acaba de comentar referente a un modelo. Pero vuelvo a decir, nosotros podemos hablar de nuestra postura, y nuestra postura es que no vamos a apoyar un modelo de oficialidad al estilo vasco o al estilo catalán. No vamos a apoyar un modelo de oficialidad que genere barrera. Por mucho que se intente malinterpretar la postura de Foro respecto al asturiano, que está muy claro en nuestro programa. Y yo ahora vuelvo a decir, aquellos que han votado en contra del asturiano, o que ahora dicen ¿qué reflejan en sus programas? ¿Qué compromiso tienen con la sociedad asturiana para apoyarlo, defenderlo o no defender esa cooficialidad? O sea, la nuestra es inequívoca. Y si me está diciendo que tiene el programa adelante, creo que es inequívoco. No queremos un derecho de frontera. Y la única manera de desarrollar el asturiano como patrimonio lingüístico es respetando las leyes vigentes y las disposiciones que existen en la Unión Europea en materia de derechos lingüísticos. Claro, y tenemos comparaciones como en Irlanda, que se hizo oficial el gaélico y se habla menos todavía que cuando no era oficial. Sí, o sea, eso no implica es que sabe lo que pasa, no que España es el único país donde a los chavales se les prohíbe estudiar en español, porque también se abrió un consenso para ver si se hacía cooficiales algunas lenguas y al final lo que se terminó haciendo fue extraoficial el español. Le he leído su programa electoral. El primer que se rasgan las vestiduras sobre la postura de Foro en Asturias respecto, que está muy clara, debo insistir, respecto sí, pero si está claro en el programa y yo se lo he leído, pero cuando uno vota junto con el PSOE, pero cuando uno vota junto con el PSOE, con Izquierda Unida y con Podemos una iniciativa y Podemos, Izquierda Unida y el PSOE tienen claro que el asturiano tendría que ser el BABLE cooficial como lo son en otras lenguas, pues yo creo que a lo mejor ustedes tienen que hacer ese esfuerzo de o bien repensar con quién votan o explicarle a la gente que aunque voten junto con Podemos, Izquierda Unida y el PSOE, su postura es diferente. Por eso le he leído el primer punto de su programa electoral que choca radicalmente con la idea de cooficialidad que tienen algunos de los que votan con ustedes las iniciativas. Por supuesto que chocan y no lo estoy negando. Ya le digo, somos muy contrarios. Le voy a decir, nuestro modelo de desarrollo y de uso y normalización del asturiano choca frontalmente con el del Partido Socialista, con el de Podemos y con la Izquierda Unida. Se lo estoy afirmando, no lo estoy negando. Ahí está reflejado en nuestro programa. ¿No tiene usted miedo, ya por último, no tiene usted miedo de que esto tenga un riesgo? Es decir, que ustedes
tengan unas buenas intenciones, como está diciendo, a la hora de darle no sé qué más de lo que tiene actualmente el BABLE con la cooficialidad, y que termine ocurriendo lo que pasa en otras comunidades por otros partidos, ¿eh? ¿No tiene usted miedo? ¿No tiene, viendo lo que pasa en Cataluña, pasa en Baleares, pasa en Valencia, ¿no tiene miedo de que ocurra eso? Mira, el primer miedo que tenemos es que, dada la situación que está en Asturias, se pierda ese patrimonio lingüístico que data, como digo ya, y que tenemos documentos desde la época de la Ilustración. Y si se pierde es porque no lo quiere utilizar la gente y por eso hay que imponérselo obligatoriamente. ¿Por qué se va a perder? O porque la Administración no la protege. ¿Pero por qué se va a perder una lengua? ¿Porque la gente no la utiliza porque no quiere, a no ser que se la impongan? Pero se debe garantizar el derecho a aquel que la quiera utilizar. Y una asignatura que se da asignatura optativa en todos los cursos, la promoción como se hace ahora, la subvención en medios de comunicación y proyectos culturales no es suficiente. Lo digo porque el miedo a perder una lengua lleva a que con esa excusa le impusieron a la gente que hablar una lengua que no hablaba. Nosotros no vamos a llegar a esos términos. Bueno, ya, pero están votando con gente que sí quiere llegar a esos términos. Con hechos, claro. Nosotros no vamos a llegar a esos términos, ni mucho, por lo menos con el voto de foro que no cuenten para llegar a esos términos. Don Pedro, como sé que eran 5 minutos y lo que pasa es que cuando nos ponemos a hablar entre gente que tiene sangre asturiana se nos va el santo al cielo, le agradezco que haya dedicado más tiempo del pactado porque yo creo que es necesario y a lo mejor tenemos que volver a hablar por la confusión y los riesgos que yo creo que traen todas estas cuestiones. Le agradezco mucho que nos haya atendido de todas formas al señor diputado de Foro Asturias, don Pedro Leal. Un abrazo fuerte. Buenas